Ongi etorriak zuek ere, Iñasi eta Joserra. A todos los que estamos aquí nos une el deseo de contribuir a que la escuela sea inclusiva y de calidad. Hoy tenemos la oportunidad de contar con dos personas cuya trayectoria profesional avala este reto. José Ramón Orcasitas e Iñasi Puigdet-Liboni. Yo me gustaría hacer una presentación, una conferencia dialógica, a ver cómo se puede hacer eso. En realidad intentaré presentar los avances que hemos hecho en el país para ordenar una escuela inclusiva. Pero hay una parte que sin nosotros, que somos el corazón del sistema, no puede hacerse. Se puede decir, debemos hacer una escuela en la que quepan todos los niños de Euskadi. Pero sin nosotros, que somos el corazón del sistema, no puede hacerse. Sin nuestro compromiso no puede hacerse. Sin nuestro trabajo colectivo no puede hacerse. Y por eso yo acabaré sin hacer propuestas. Me parece que las propuestas pues ya nos han hecho 1000 veces, ¿no? Que las propuestas un poco y los compromisos los tenemos que hacer nosotros. Y por eso trataré de pensar los compromisos desde este esquema. En ese esquema se presentan varios niveles funcionales de acción educativa. Ahí hay un nivel que es un nivel relacional. En ese nivel, ¿yo qué sé hacer? ¿Qué compromiso tengo? Cuando veo a un niño, sabré mirarle de manera que le brillen más los ojos, que piense que yo espero algo de él. Eso es bueno para el niño, pero es estupendo para mí. Hay otro nivel que creo que podríamos también operar en él, que es el nivel de crear grupos humanos. Si el aula no son pupitres, no son sillas, no son mesas, sino que es un grupo humano que aprende, que dice, ¿qué hago yo en eso? Cuando construyo mi proyecto de aula lo tengo en cuenta. A la hora de fijar objetivos conozco la historia de ese grupo. Bueno, ¿qué hago en eso? Hay un tercer nivel que es este nivel, es el nivel institucional. Esas relaciones y esos grupos están en centros. Claro, si los profesores estamos tan desorganizados que los que hacemos juntos ni siquiera nos juntamos, claro, si los profesores lo tenemos todo aquí, pero claro, en el papel ni un proyecto explícito. ¿Qué hago yo en eso? ¿Cómo podría mejorarse lo que yo hago? Hay un nivel siguiente, que es este nivel, o también vale este, que es la red del sistema educativo. Todos los centros, los servicios de apoyo que están por aquí en una zona. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se articula esa red? Inspección, delegación. Esos no tienen que operar para facilitar que la escuela sea de todos. Porque si no lo hacen, no solo no habrá sinergias en el sistema, sino que habrá cada vez más disfunciones. Hay otro nivel, que es el nivel red, zona, que es este cuadradico. En ese nivel hay equipos de apoyo que trabajan especialmente. Pulsan la opinión de la gente. Esas reuniones con directores de zona se enteran. Porque, claro, cualquier sistema es malo si no se adecúa. Pero si no tenemos información del sistema, bueno, ¿qué hago yo ahí? A veces, trabajando en uno de esos niveles, nos toca estar en 3, porque trabajo con otros y con otros. Por fin, hay otro de políticas sociales, políticas educativas. Y claro, hace un rato
pues estaba muy mal el sistema, no se podía hacer cosas, había grupos de profesores que se juntaban, nos juntábamos a darra y cosas así. Y era un poco peleándolo, ¿no? Y resulta que ahora las políticas educativas parece que saben lo que dicen. Parece que saben lo que dicen. Pero lo gestionan. Porque claro, también les tocaría, ¿verdad? Les tocaría gestionarlo. Bueno, cada uno en su nivel, como qué aportaciones. El final de la presentación me gustaría en el diálogo, tras la ponencia de Ignasi, que pudiéramos hablarlo si nos da la gana, me explico. O sea, más que grandes recomendaciones en cada uno de estos niveles, un poco entre todos, si se nos ocurren 7 cosas así, que dan en diana, ¿no? Porque, bueno, me parecía que eso podía ser. Por otra parte, yo voy a tratar de presentar, creo que ayer se dijo que había un gran camino hacia la democracia. Y yo creo que sí, que es verdad, que hay un gran camino a la democracia. Que en el 1948 se habla de derechos humanos. Se trata de responder a las necesidades y se constata que la educación sí puede modificar la sociedad, al menos en el País Vasco. Al menos en el País Vasco se constata que eso ha sido posible. Pues no es poco. No nos vamos a creer que no podemos hacer nada. Sí podemos hacer. Bien, de la LOE aparece paralelo a la LOCSE, aparece el decreto de currículum, lo comento en un minuto, se habla de educación básica. Ese concepto es nuevo porque se une toda la etapa obligatoria. Y la etapa obligatoria es muy importante, que sea para todos. Es un autobús que os lleva a vuestro pueblo obligatoriamente. Y hay que hacer bien el autobús, no puede pillar los dedos a uno al subir, no puede hacer que se caigan todos al entrar, no puede ir tirando niños por la ventana, no. Un autobús obligatorio no puede hacerlo fatal. Bueno, pues en la ley se habla de educación obligatoria para hablar de primaria y educación secundaria. Y está muy bien. Y está muy bien. Bueno, se transforma el sistema educativo, dice que hay que hacer una transformación generalizada del sistema educativo hacia competencias y habilidades, a cuyo servicio estarán los conocimientos. Claro, se ponen tantas hojas que la gente no sé si se va a dar cuenta de este párrafo. Por eso lo he puesto en gordo. Porque claro, la gente tiene mucha inercia. Se sabe la raíz cúbica y venga, ¿no? Competencias y habilidades son crear contextos sociales de experiencia. Y si no, no podrán enseñarse competencias ni habilidades. Dice el decreto que se trata de transformar generalizadamente el sistema educativo en esta dirección. Competencias es lo que dicen en Europa. Competencias es lo que nos van a pedir evaluar para vincularnos y desvincularnos del sistema desde el marco de trabajo. Bueno, el currículum y tal y cual, y las líneas prioritarias, pues ayer lo dijo Tonchu. La verdad es que él dijo hasta el 2030, lo he añadido, pero en la página web no están hasta el 2030. Seguro que alguien sabe hasta el 2030. Ayer nos informaron que las líneas prioritarias, que las líneas políticas duran como 3 años en Estados Unidos. Claro, son más consumistas y esto lo acaban antes, ¿no? Bueno, una cosa buena del gobierno vasco es que gestiona el sistema con políticas explícitas y eso es bueno. Es bueno saber orientar hacia una dirección u otra. Bueno, 3 ejes, escuela para todos, una escuela mejor, y aquí aparece explícitamente comunidades de aprendizaje y una escuela para la sociedad del siglo XXI. Bueno, ¿qué podríamos hacer juntos? Es la pregunta y no quiero pasarme del tiempo. Esa es la pregunta. ¿Qué podríamos hacer juntos? Si tuviéramos que mejorar ese sistema, comprometidos cada uno desde donde está, ¿hacia dónde moveríamos el asunto, ¿no? Bueno, gracias por escucharme. Buenos días. Gracias por la presentación y por habernos invitado a este congreso. Yo continuando, ya habíamos hablado con José Ra antes, continuando con su
presentación, yo lo que quisiera hacer es centrarme un poco en el análisis de lo que es el carácter que yo creo que intrínsecamente inclusivo del proyecto Comunidades de Aprendizaje, ¿no? Pero antes quisiera señalar o quisiera remarcar dos de las principales diferencias que hay entre lo que hoy entendemos por inclusión y lo que entendíamos en los años 70, 80 por integración, ¿no? Y hay dos aspectos que cambian bastante la percepción que tenemos de la inclusión con respecto a la que teníamos de integración, ¿no? El primero es que cuando hablamos de inclusión nos estamos fijando sobre todo en la escuela y en los apoyos que puede recibir la escuela y la clase, no tanto, como hacíamos antes, en los apoyos individuales que necesita el niño, ¿no? Pensamos, ¿qué podemos mejorar de la escuela para que pueda ser una escuela para todos? ¿Qué podemos mejorar de nuestra manera de trabajar en clase para que todos puedan participar y aprender, aunque sea a niveles distintos, ¿no? Entonces, aquí es donde surge el concepto de barreras para el aprendizaje y de la participación, y es cuando nos planteamos no tanto las dificultades o la discapacidad del niño, sino qué barreras se encuentra para aprender y cómo podemos nosotros, a través de nuestra acción pedagógica y educativa, cómo podemos ayudarle a saltar, a sortear estas barreras. Y la segunda característica que diferenciaría lo que es la inclusión de lo que entendíamos como integración meramente, es que cuando hablamos de inclusión hablamos en general de todos los grupos o individuos que están en riesgo de exclusión o de fracaso en la escuela. Entonces el movimiento para la inclusión o el movimiento de la escuela para todos no es un movimiento exclusivamente dirigido al alumnado con alguna discapacidad, sino que es un movimiento dirigido a garantizar que todos, los niños de distintas culturas, los niños, que todos tengan un lugar en la escuela, que todos puedan ser atendidos en la escuela a través de la acción que hace la propia escuela, ¿no? Entender que la escuela está al servicio de la composición del alumnado que tiene, ¿no? Bien, pues desde este punto de vista, yo lo que quisiera mostrar en estos breves minutos que voy a hablar, dos cosas. Que Comunidades de Aprendizaje es un proyecto intrínsecamente inclusivo por una parte y que ello también afecta al alumnado con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Que quisiera hacer estas dos cosas y luego quizás en el debate pues se puedan ampliar, ¿verdad? Para lo primero, para mostrar que Comunidades es un proyecto intrínsecamente inclusivo, me voy a basar en un instrumento que está internacionalmente reconocido, que es la Guía para la Inclusión. La Guía para la Evaluación de la Inclusión se ha traducido al castellano. Hay versión en euskera y hay versión también en catalán, que es un material que elaboraron Tony Both y Ben Lanskow de la Universidad de Manchester y que está sirviendo para evaluar el grado de inclusión de centros escolares, de escuelas e institutos. Entonces, yo lo que voy a hacer, intentaré no alargarme demasiado, pero lo que voy a hacer es comentar las tres dimensiones que analiza el Index for Inclusion, este documento, para valorar el nivel de inclusión de las escuelas, y contrastarlo con el propio proyecto de Comunidades de Aprendizaje. Creo que este ejercicio nos puede servir para entender un poco el carácter inclusivo que tenemos en comunidades, ¿no? Pues bien, estas tres dimensiones en las que se basa el Index for Inclusion son: la primera, crear culturas inclusivas, la dimensión cultural. Crear culturas inclusivas en el sentido de ideas compartidas entre toda la comunidad que favorezcan la inclusión de todos, ¿no? Que favorezcan la participación de todos, pero crear esta cultura en la escuela. La segunda dimensión es la dimensión de las políticas inclusivas, y aquí entraría toda la organización del centro, cómo facilita
las propias políticas de organización del centro o de gestión del centro, cómo facilitan la atención a todos, a toda la diversidad de alumnado que hay en la escuela, ¿no? Y finalmente las prácticas inclusivas, desarrollar prácticas inclusivas que son prácticas ya en el aula o prácticas directas de enseñanza que también tiendan a la inclusión. Entonces, si vamos a la primera dimensión, vemos que una de las dimensiones tiene los ítems que analiza, los tienen organizados en lo que ellos denominan sectores o ámbitos, ¿no? En la primera dimensión de crear culturas inclusivas hay dos ámbitos o dos sectores: construir comunidad y establecer valores inclusivos. Construir comunidad y establecer valores inclusivos, ¿no? Es evidente que el proyecto de comunidades de aprendizaje no solo da importancia a estos aspectos de la cultura de la escuela, sino que los sitúa en la raíz del proceso de transformación. Y por eso aquí están señaladas dos fases iniciales del proceso de transformación que yo creo que tienen mucho que ver con que desde el inicio en comunidades lo que se procura es generar cultura de escuela, ¿no? Generar cultura inclusiva, que son las fases de sensibilización o de formación, la primera semana esta que decíamos de formación, y la fase del sueño. La fase de sensibilización, ¿por qué? Porque durante todo el trabajo que se hace en la semana de sensibilización, en este tiempo previo a iniciar el proceso de transformación, ya lo que se busca es un acuerdo máximo en la percepción de la situación de la escuela y en las posibilidades de transformación de la misma. Se busca que haya un acuerdo máximo entre todos, ¿no? Y además esto afecta no solo al claustro, sino que en la mayoría de centros también participan otros agentes en este proceso de transformación, y las comunidades que están funcionando lo saben, ¿no? Asesores, familiares, educadores sociales a veces, en otras ocasiones incluso miembros de alguna ONG que se preste a colaborar con la escuela, también pueden participar ya de este proceso, ¿no? Y aquí, por lo tanto, se está construyendo comunidad ya desde el principio. Y luego hay otra fase que es muy importante también en este sentido, yo creo que es básica en este sentido de crear comunidad por el modo en que afecta también al alumnado, que es la fase del sueño. En la fase del sueño, lo que pasa es que se buscan las mejores expectativas y que se percibe el centro como algo que puede ser soñado y en consecuencia transformado. Todo esto genera cultura de escuela, porque en esta fase participan sistemáticamente y por separado el alumnado, el profesorado y también los familiares, ¿no? Se identifican los sueños comunes que hay y se genera cultura escolar en positivo, porque se comparten unas ideas comunes que están en todos los miembros que comparten los diferentes agentes que forman la comunidad. Entonces, vamos a la dimensión de las políticas educativas, que tiene dos componentes, tiene dos aspectos, dos sectores, dice el índice, que uno es desarrollar una escuela para todos y el otro organizar la atención a la diversidad. Y yo creo que en este punto el proyecto de comunidades de aprendizaje destaca por establecer altas expectativas sobre la educación de todo el alumnado y por afrontar positiva y activamente las situaciones de diversidad cultural tan presentes en muchas escuelas e institutos. Este es un esfuerzo notable que se hace en todas las comunidades y que revierte mucho en lo que serían las políticas educativas y de gestión del centro y de las relaciones con el entorno, con las familias, etc., ¿no? Pero más allá de lo anterior y de las pretensiones y de las propias pretensiones del índice, o sea, más allá de lo que el índice define como inclusivo, yo creo que son muchas las comunidades que entienden que el desarrollo de una escuela para todos y todas como una escuela en la que la comunidad puede también aprender, y ayer se decía, ¿no? No son pocos los grupos de familiares que también asisten a la escuela para su propia
formación en cursos diversos organizados por la propia escuela o en colaboración con escuelas de adultos, en colaboración con voluntariado, etcétera, ¿no? Así no son extrañas los grupos de familiares que asisten a cursos, pues, o de lengua para aprender la lengua del país, o de informática, etcétera. Es decir, que la escuela se organiza también como una comunidad en la que todos puedan aprender, no solo los alumnos, sino también los familiares. La participación de los familiares en reuniones, asambleas, comisiones o como voluntariado es un tema clave. Es un tema clave en comunidades de aprendizaje y no siempre fácil en toda comunidad. Esto lo sabemos, porque hay altos y bajos, ¿no? Y finalmente decir también que el hecho de que se generen comisiones mixtas también permite una política, una gestión de la escuela mucho más inclusiva, en la que se incluyen todos los sectores, ¿no? Y finalmente, la dimensión de las prácticas también la quería comentar. Tendré que ir un poco más rápido porque... También la quería comentar porque tiene estas dos vertientes, la de orquestar el proceso de aprendizaje y movilizar los recursos. El aprendizaje, esto me parece que es muy importante para nosotros, el aprendizaje es el centro de atención de toda comunidad educativa y a él se supeditan el resto de acciones. O sea que el aprendizaje está muy puesto en un primer lugar, ¿no? Y en este punto debemos destacar, entre otras, dos realizaciones propias de comunidades de aprendizaje que en la actualidad incluso se aplican en centros que no tienen el modelo de comunidades, pero que ven que estas prácticas les son útiles para su centro. Y pienso en escuelas y pienso también en algunos institutos, ¿no? Las prácticas a las que me refería son los de grupos interactivos y las tertulias literarias, que son prácticas que nos consta que se están utilizando en otros contextos que no son de comunidades por la efectividad que tienen, ¿no? Pero más allá de ello, comunidades de aprendizaje consiguen superar el tradicional aislamiento entre el profesorado que existe en muchas escuelas y que es un hándicap muy grande para el progreso de las mismas y de los niños, ¿no? Se convierte en práctica habitual la colaboración de varios adultos, profesorado o voluntariado, dentro del mismo grupo, de la misma aula, y todo esto supone la movilización y la optimización de los recursos, que también es una constante de comunidades de aprendizaje. La movilización de los recursos para poder atender bien a todos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, podríamos decir que comunidades de aprendizaje es un proyecto intrínsecamente inclusivo, pero que incluso va más allá, sobre todo en lo que se refiere a la participación y al feedback con las familias, va más allá de las propias indicaciones del Index for Inclusion, ¿no? Pero ahora nos preguntaríamos, para terminar, ¿qué pasa con el alumnado con discapacidad? Nos centramos en el alumnado con discapacidad y vamos a decir algunas cosas al respecto. Yo pido disculpas a los que ya me habrán oído alguna otra vez, porque tengo una especial fijación en este tema, pero me gustaría que entendiéramos un poco el concepto cultural o sociocultural de lo que es capacidad y de lo que es una discapacidad, ¿no? Y esto me ayudo para ello en una frase que tiene en un artículo que escribió sobre Vygotsky el profesor y amigo Pablo del Río, que decía: la discapacidad constituye un atributo universal de nuestra especie. ¿En qué sentido dice esto? Pues lo dice en el sentido de que nadie de nosotros somos completamente autónomos para hacer lo que estamos haciendo. Por ejemplo, lo que hemos hecho hoy, desde que nos hemos levantado hasta que hemos venido hasta acá, ¿no? Porque necesitamos de la acción de otros, que pueden ser invisibles, pues desde para que funcione el ordenador. Yo no sabría construirlo en un ordenador, yo no sabría mucho menos producir la electricidad que estamos utilizando. Entonces, ni sabría construir ni siquiera arreglar
fácilmente un coche estropeado, ¿no? Nos necesitamos, tenemos una división de funciones, pero nos necesitamos, no somos completamente autónomos, ¿no? Y de algún modo juntamos las diversas capacidades, generamos una interdependencia, una dependencia entre todos nosotros que en nuestra especie se convierte en, es lo que decimos que es la cultura, ¿no? Pero si hacemos un poco de revisión, vemos que desde la mañana, que ahora hemos hecho muchas cosas que dependen de otras personas, que dominan otras personas, ¿no? Bien, pues esto es importante para entender qué ocurre con el alumnado con discapacidad y ver cómo también puede tener mucho significado esta idea de compartir capacidades cuando trabajamos con estos niños. Yo en este punto pongo una diferencia muy clara entre lo que es un déficit y entre lo que es la discapacidad. Pero no para hacer un juego de palabras, sino para entender cuál es nuestro trabajo, ¿no? Porque el déficit es la limitación, la carencia de alguna función. Pensemos en un niño, por ejemplo, con unos problemas más o menos graves de hipoacusia, ¿no? Con casi una sordera. Bien, tiene un perfil concreto de sordera, ¿no? La limitación es que no oye o que oye con dificultad, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad no es tanto esta limitación, sino que la discapacidad es el efecto que tiene el déficit en el proceso de adaptación, al medio en el que nos movemos, ¿no? Entonces, la discapacidad no depende solo, ni únicamente, ni principalmente muchas veces del déficit, ¿no? Imaginémonos dos niños con sordera, pero uno que ha estado trabajado desde pequeño, que ha seguido toda su escolaridad, que ha recibido apoyos, y otro con la misma sordera, pero que viene de un país distinto, con otra lengua, que ha tenido una mala escolarización en su país. Seguramente, con el mismo grado de sordera, la discapacidad de un niño será mucho más grande que la discapacidad del otro. Y esto no tiene... Y quizás las necesidades del niño inmigrante vendrán más de otros problemas que de la propia discapacidad, que del propio déficit, ¿no? Que de la propia sordera. Entonces aquí es importante reconocer que sobre el déficit nosotros como maestros y como educadores podemos hacer relativamente poca cosa, aunque importante, que es acoger el déficit. No asustarnos ante el niño distinto, ante el niño que tiene muchas dificultades, saber ver sus capacidades, no rechazarlo, tener una actitud abierta, positiva. Esto es lo que podemos hacer sobre el déficit, ¿no? Son otros profesionales los que actúan investigando sobre el déficit para reducirlos, ¿no? Son los médicos, los biólogos que están experimentando formas de compensar determinadas limitaciones, ¿no? Ahora bien, para lo que es la discapacidad, nosotros sí que tenemos una función muy relevante, porque nosotros podemos contribuir a reducir la discapacidad de estos niños. Creo que con la familia, la escuela es el marco más importante para reducir la discapacidad, ¿no? Entonces, muchas prácticas de las que hacemos en comunidades de aprendizaje reducen la discapacidad. Permiten que... ¿Cuándo reducimos la discapacidad? Reducimos la discapacidad cuando tenemos altas expectativas sobre el niño, cuando no lo separamos de los demás, cuando lo mezclamos con grupos heterogéneos, cuando le damos encargos que él pueda realizar, cuando, aunque nos ajustamos a su nivel, le estamos exigiendo también que avance. Cuando estamos haciendo todo esto, estamos reduciendo su discapacidad, ¿no? Estamos contribuyendo a reducir la discapacidad. Y hay muchas prácticas en comunidades que reducen la discapacidad. Por ejemplo, el voluntariado, ¿no? Tener voluntariado sirve como un apoyo importante para poder atender a todos los niños que tenemos en el aula, ¿no?
el hecho de la heterogeneidad en que se basa todas las prácticas de comunidades de aprendizaje también contribuye a disminuir la discapacidad. La biblioteca tutorizada o las acciones que hacemos después del horario escolar también pueden contribuir a reducir la discapacidad del niño que puede aprovechar este espacio, ¿no? Sin embargo, yo lo que voy a referirme para terminar es a una experiencia que tenemos, a una investigación sistemática que se realizó con alumnos con discapacidad en distintas comunidades de aprendizaje de Cataluña y el País Vasco. Es una investigación que realizó Silvia Molina, que está aquí, está aquí también oyéndonos, y con la que yo pude colaborar muy estrechamente, y que siguió a 5 alumnos con discapacidades distintas. Un alumno con una ataxia espinocerebelosa que tenía muchos problemas de coordinación y un retraso importante a nivel de aprendizajes. Una chica con parálisis cerebral, usuaria de silla de ruedas eléctrica. Un niño con un retraso madurativo con mucha incidencia en el aprendizaje. Una niña que no tenía visión de un ojo a causa de una alteración córneo-retiniana, y un niño con un trastorno que le señalaba como léxico fonológico, no sé si llegaba hasta la dislexia. Pues bien, lo que hizo Silvia fue seguir a estos niños durante un tiempo y hacer observación directa de lo que ocurría cuando estaba en grupos de aprendizaje. Ella intentaba ver qué sucedía en los grupos de aprendizaje con estos niños, y creo que es importante, voy a intentar no pasarme demasiado del tiempo, creo que es importante señalar o indicar, luego si acaso se puede precisar o extender más, los resultados que obtuvo de todo este proceso de observación. Ya digo, observación directa, grupos de debate con profesores, grupos de debate con niños y entrevistas de profundidad, ¿no? Entonces, ella separó las conclusiones en dos ámbitos. En el ámbito del aprendizaje hay un primer hallazgo que es, para mí, muy significativo y muy importante. Es lo que llamamos el índice de actividad que tenían estos niños cuando estaban trabajando en grupos interactivos. Para calcular el índice de actividad, sencillamente observábamos a los niños cuando estaban implicados en actividades de aprendizaje, o estaban escuchando atentamente, o estaban trabajando con un compañero, o estaban trabajando solos, pero trabajando en el aprendizaje que se estaba dando en los grupos de aprendizaje, ¿no? Y los tiempos de no actividad eran aquellos tiempos en que el niño estaba distraído, o estaba esperando para que le corrigieran, o estaba esperando para que le empezaran un trabajo que pudiera realizar. Pues bueno, el tiempo útil de aprendizaje, activo de aprendizaje, dividido por el tiempo total de la sesión y multiplicado por 100 es lo que daba el índice de actividad, ¿no? Por desgracia no podemos comparar con otras investigaciones estos índices, pero sí con nuestra experiencia en otras situaciones, y vemos que los índices de actividad que se obtuvieron con estos niños eran muy altos. Eran unos índices de entre el 79 y el 100% de actividad, ¿eh? O sea que cuando están en grupos interactivos, los niños están mucho tiempo con actividades significativas de aprendizaje. Luego también se hizo una constatación que no nos extraña, pero que también aplicamos a los niños con discapacidad, y es de que los grupos interactivos generan motivación para el aprendizaje. Es una práctica motivadora para el aprendizaje. Esto, a través de las entrevistas y en el contraste con las observaciones, pudo verse claramente que era la práctica de los grupos interactivos era una práctica motivadora, muy motivadora para el aprendizaje. En tercer lugar, que si se favorece la interacción, pero solo si se favorece la interacción, la diversidad se entiende como un elemento positivo dentro del grupo. Cuando se favorece la interacción, los niños valoran positivamente la diversidad. De hecho, les gusta el poder compartir, poder enseñarse entre ellos, poder compartir las tareas de aprendizaje.
Bien, y tres conclusiones más que sacó, ¿no? Las oportunidades para dar y recibir, ayuda, el aprendizaje por observación, que se daba también en estos grupos, viendo a los compañeros, y las altas expectativas que se generan en los grupos interactivos, puesto que el alumno está puesto con alumnos que están a un nivel más alto que él, y entonces esto genera expectativas positivas, ¿no? En el nivel de la participación solo 4 cosas, pero que será un poco quizás también reiterativo con lo anterior, ¿no? Se favorece la participación sobre todo del alumnado con discapacidad, los grupos interactivos. Se establece, se percibe, se ve y se constata una buena relación entre el alumnado, cosa que es muy importante. Se permite que los alumnos conozcan la discapacidad y cambien sus percepciones sobre la discapacidad. Esto iría para los otros alumnos. Y finalmente, la interacción promovida por el voluntariado es muy importante. Pero aquí sí que hay que tener en cuenta una cosa, y es que el voluntariado ha de tener claro que no está en un grupo interactivo para ayudar al niño con discapacidad, sino que está en el grupo interactivo para ayudar, para promover que se ayuden entre ellos, siempre que sea posible. Bien, en consecuencia, decir que yo creo que queda claro que Comunidades es un proyecto inclusivo que en determinados aspectos va mucho más allá de lo previsto por las dimensiones del Index for Inclusion que hemos tomado como referencia, ¿no? Y esto puede parecer una visión excesivamente optimista, pero creo sinceramente que no, que todo lo dicho aquí es cierto. Es más, creo que es muy importante que los maestros y maestras comprometidos con el proyecto de comunidades de aprendizaje sean conscientes de la importancia que tiene su trabajo, que puede incluso cambiar la vida de las personas, de los niños con los que están trabajando, de los alumnos, ¿no? Y de la bondad de un proyecto como comunidades de aprendizaje, que es un proyecto que si bien da satisfacciones, también cuesta no pocos esfuerzos. Y un proyecto en el que a veces se va adelante, se dan 3 pasos adelante, un paso atrás, y cada curso hay que ir renovando un poco la ilusión para tirarlo adelante, ¿no? Yo creo que me quedaría aquí porque me he comido demasiado tiempo y lo más importante de lo que quería decir está dicho.